día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Dios, aún por todas las situaciones que vivimos, Padre. Gracias, Dios, porque de igual manera, Señor, tú eres quien nos sustenta día a día, Padre. Tú eres, Señor, quien nos lleva, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y Padre, esto nos enseña, Señor, que no debe existir nada, Señor, que sea suficiente motivo para apartarnos de tu presencia, para alejarnos de ti, para dejar de congregarnos, para dejar de alabarte, para dejar de reunirnos, Señor, en tu presencia. Padre, hoy yo te doy gracias, Dios, y te bendigo, Señor, porque esta es una muestra más, Señor, Padre, de que no debemos de depender absolutamente de nada, Señor, en nuestras vidas, sino solamente de ti, Padre Celestial, la fuente de vida eterna, la fuente de agua viva, Señor, ese eres tú, Padre. Así que toda gloria, Señor, y toda honra sean para ti, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. En esta mañana, Padre, te damos gloria a Dios y te damos honra, Señor. Gracias por habernos traído una vez más, Señor, al lugar de tu presencia, a tu casa, Señor, que es nuestra casa, Dios, y que hemos dispuesto, Señor, para honrarte, Dios, para glorificarte, para conocerte, Señor, y para, Señor, en este tiempo poder aprender más de ti, Señor. Padre Celestial, porque esta es la única manera en la que nosotros podemos, Señor, experimentar un crecimiento, Dios, espiritual en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias. Dale gracias allí en tu lugar al que vive y reina. Dile gracias, Dios. Gracias por esta semana, Dios. Gracias porque estamos comenzando una semana más en este domingo, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos has sostenido y hasta aquí tú nos has traído, Padre. Y toda gloria y toda honra sean para el que vive y reina en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, pues después de una pausa prolongada de nuestro estudio verso a verso de la carta a los Gálatas, ¿sí se acuerdan que estamos estudiando esta carta? Amén. Hoy retomamos esta enseñanza, vamos a retomar esta enseñanza, por lo que yo le voy a pedir inmediatamente que usted que trae su Biblia y en la computadora, vamos a abrir Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Terminamos el capítulo 2 antes de que nuestro hermano Natán nos diera estas tres enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de Gálatas. Hermanos, aunque esta carta realmente redunda y habla mucho sobre lo mismo, es por esa importancia que tiene el dejarnos claramente, es la justificación, hermanos, a través de la fe. El título de la predicación del día de hoy, escúchelo bien, es: el Espíritu se recibe por fe, no por obras. ¿Sí se entiende con la bocinita más o menos? Bueno, gracias a Dios. El Espíritu se recibe por fe y no por obras. Amén. ¿Ya tiene ahí su texto en la palabra, en la Biblia? Ok, yo le voy a pedir que me siga en la lectura y le voy a dar lectura a este texto. Y dice lo siguiente. Fíjense cómo empieza esta palabra. La verdad es que de entrada nos da una sensación de rudeza, una sensación de quizás molestia de parte de Pablo hacia los Gálatas. Y dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente, dice Pablo aquí, fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, iglesia. Mire, hermanos, por los dos capítulos anteriores, el 1 y 2 de Gálatas que ya vimos anteriormente, conocemos que los creyentes que originalmente recibieron esta carta, pues, ¿sí?, en las regiones de Galicia, los Gálatas, obviamente estaban siendo, recuerda esto, seducidos. ¿Por qué? Por falsos maestros. Amén. Maestros que predicaban un evangelio
diferente al que ellos habían recibido de parte de Pablo al momento de su conversión. Era lo que estaba pasando, tratándolos de convencer, hermanos, que la fe en Cristo, escúchenlo, por sí sola no era suficiente. ¿Para qué? Para alcanzar el favor o la gracia de Dios. Amén. Y lo que ellos decían era: es importante creer en Cristo, decían ellos, pero no es suficiente. Es necesario que también guarden las leyes. Es necesario que también guarden los ritos y sigan las ceremonias judías o las ceremonias del Antiguo Testamento, como lo es la circuncisión. Oigan, porque esa circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Tienen que seguir esto para ser salvos. O las leyes dietéticas de la ley mosaica. El que no pueden comer carne de puerco o carne de cerdo, y las fiestas, etcétera, del calendario judío. En resumidas palabras, hermanos, ellos estaban añadiéndole obras a la gracia salvadora. Escúchelo bien, que es únicamente por medio de la fe en Cristo. Amén. Ahora, mire, uno pudiera pensar que las presas, ¿sí?, las presas principales, ¿sí sabe lo que es una presa? No presa donde le echan el agua, sino cuando alguien está al acecho, ¿verdad?, en busca de una presa que comer. Este término se utiliza mucho en el mundo salvaje. Entonces, uno pudiera pensar que las presas principales de los judaizantes pudieran ser personas que ellos podrían engañar con facilidad. Serían personas que tuvieran poco conocimiento de la Biblia o nulo conocimiento de la Biblia, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos poco conocimiento de la Escritura, por eso somos muchas veces engañados. Por eso somos muchas veces seducidos y fascinados por enseñanzas que están fuera de la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Bueno, uno pudiera pensar que este era el caso. Sin embargo, este no era el caso. Escúchalo bien. Pablo ya les había presentado a los Gálatas. Y dice el texto bíblico, no pierda de vista su texto, porque ahí vamos a estar moviéndonos. Dice el texto bíblico que a los Gálatas se les presentó claramente. Escúchenlo. ¿Cómo es claramente? Transparentemente, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? El evangelio verdadero. Y ellos conocían claramente la verdad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los Gálatas no ignoraban el evangelio, porque Pablo mismo les había enseñado con claridad, tan claro como el agua, tan claro como si hubiera, escúchelo bien, como si hubieran ellos estado presentes al momento, así lo dice el texto, y ahorita lo va a ver, al momento en que Cristo fue crucificado. Pablo utiliza estas palabras para decir, fue tan claro como si ustedes hubieran estado presentes al momento que Cristo fue crucificado. Y es por eso que Pablo, en un tono molesto, iglesia, me voy a ir un poquito más atrás, en el capítulo 1, ya se los había dicho, versículo 6, que es el meollo de todo este asunto, les dice a los Gálatas, estoy maravillado, dice, estoy sorprendido de que tan pronto, escucha, dice el texto, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, amén, para seguir un evangelio diferente. Estaba sorprendido Pablo cuando él mismo les había enseñado, y ahora les dice como con una claridad, como si hubieran estado presentes el día que Cristo fue crucificado. Amén. Hermanos, despierten. Vienen muy aflojados. ¿Se desvelaron ayer o qué? ¿No invitaron a la quinceañera? Mire, yo espero en verdad que a estas alturas ustedes estén valorando el esfuerzo que estamos haciendo por aprender, iglesia. Que ustedes valoren el esfuerzo que estamos haciendo por enseñarles la verdad del evangelio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ya no podamos, y me incluyo yo, ser confundidos, iglesia. Para que ya no podamos ser seducidos. Y uno puede decir, no, hermano, ¿cómo cree? Yo ya conozco la verdad, yo ya no me voy a desviar. Mira, hermano, he visto muchos casos de estos. Y a veces por cualquier cosa nos apartamos, no solamente de la iglesia, eso es lo de menos, nos apartamos de Dios. Entonces, hermanos, esta enseñanza es para que nosotros no podamos ser engañados como estaba pasando con los Gálatas.
Pero ¿saben qué? También una cosa tengo que decirle, que estas enseñanzas son también para ya no decir, es que yo no sabía. Para ya no argumentar, es que pastor, yo no sabía, no conocíamos la verdad. Hoy tú conoces la verdad de la justificación. Pastor, es que me aparté del camino porque la iglesia en la que asistía me trataron mal. Ok. Pastor, es que me aparté del camino porque a esa iglesia a la que iba me enseñaban puras herejías. Ok. Pastor, es que me aparté del camino porque ahí en esa iglesia que asistía se la pasaban pidiéndome dinero. Ok. Y es por eso que yo ya no sigo a Cristo. Y yo quiero decirte algo, aclaro que no estoy diciendo que tú sigas o las personas sigan en una iglesia donde no se predica la verdad, en una iglesia donde te tratan mal, en una iglesia donde te hablan de la prosperidad. Al contrario, lo que yo te diría es, sal corriendo de ese lugar inmediatamente. Pero escucha, no estoy diciendo que no hagas eso, pero no pongas como pretexto, esa excusa para alejarte o apartarte de Dios. Hay muchos hermanos que no se han vuelto a congregar, que eran cristianos, y no se han vuelto a congregar. ¿Por qué? Porque en una iglesia en la que estaban les quitaron mucho dinero, les predicaban nada más de estos, los condenaban si se salían y ya no quieren nada con el Señor. Eso no es más que una excusa para no comprometernos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿sabes algo? Hay iglesias en las cuales sí se predica el evangelio verdadero. Y ¿sabes qué? Yo creo que esta es una de ellas. Yo creo que esta es una de ellas. Entonces no pongas excusas. Ya les había dicho, una vez me decía un compañero, es que tengo una amiga que es pastora, y yo lo confronté y le dije, es que eso no está bien, no es posible bíblicamente. Y me dice, no, pero es que no hay hombres que se levanten y por eso las mujeres. Tienes razón, no hay hombres que se levantan, es una gran verdad. Pero eso no quiere decir que ella pueda levantarse como pastora. Y luego me dice, ¿y entonces cómo le hace? ¿Qué no sé? Le dije, busque una iglesia, que ella como mujer busque una iglesia que esté dirigida por un pastor. Soluciones hay. No pongamos como excusa, hermanos, las cosas que hemos vivido. Mire, si fuera por eso, ¿sí? A mí me corrieron literalmente, o me dieron una semana para buscar trabajo cuando salí de una iglesia donde era el administrador y había dejado mi anterior trabajo por irme a la iglesia. Y me dijeron, pues es que ya no les gustó, porque los confronté con una verdad y no les gustó, y me dijeron ya hasta mañana. Y yo les dije, como nunca han trabajado ustedes, no saben lo difícil que es conseguir un trabajo. Pero está bien, les dije, yo no necesito una semana, y me fui. Ese mismo día que me dijeron, me fui. ¿Qué creen ustedes que debía haber hecho? Señor, ya no quiero nada contigo, tú no existes, eso no es verdad, el evangelio no es verdad, mira lo que me está pasando y eso que te serví durante... No, hermano, son excusas. Porque si hay iglesias, y no digo que esta sea la única, donde se predica la verdad. Amén. Esta es una de ellas. Es una realidad que muchos hemos pasado por iglesias, escucha este término, por iglesias, y lo podemos utilizar, judaizantes, que acomodan la verdad del evangelio a sus intereses y no a los intereses de Dios. Y es por eso que muchos no quieren saber nada de Dios. Pero ya te lo dije, eso no es sino una excusa más para no comprometerse y poder seguir en nuestros deleites y en nuestros placeres, hermanos. Usamos esto que nos pasa en la iglesia con seres humanos como pretextos. ¿Para qué? Para apartarnos y alejarnos del compromiso. Porque estar en la iglesia, estar en Cristo, implica un compromiso, hermanos. Usted lo debe de saber de sobra. ¿Quién no quisiera estar ahorita en su casa rascándose la panza a gusto, levantándose tarde, yéndose apenas a las 11 a desayunar? Todos quisieran en la carne. El ser cristiano es un compromiso. Hay un precio que pagar, iglesia, pero ponemos muchos pretextos para no cumplir la voluntad de Dios. Pues justamente, escúchame bien, ese alejamiento, y por ese alejamiento de la verdad es que Pablo se dirige a los Gálatas de una forma dura y directa, cuando les dice, oh Gálatas insensatos. Ahorita vamos a ver qué es esto. Lo mismo hizo Pablo, yo no sé si usted se acuerda, cuando confrontó a Pedro. Dice el texto que lo confrontó como cara a cara. Él no andaba chismeando, él fue y se paró delante de él y le dijo, Pedro, lo que tú estás haciendo es no andar, dice el texto, rectamente conforme a la verdad del evangelio. Amén.
Y esto le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. Y viene esta pregunta, iglesia, y les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, dice Pablo, claramente ante vosotros como crucificado. Ustedes conocen la verdad de Cristo. ¿Sabes cuál es el significado de insensato? ¿Alguien que me diga? Mientras tomo agua. Necio. Tonto. Palabras duras, ¿no? Oh Gálatas tontos, les dice. Ese es el significado. Oh Gálatas faltos de buen juicio. Ese es otro significado. Oh Gálatas faltos de sentido común. Eso es lo que está diciendo. Mira, hermano, es como ir caminando por la calle. Y tú vas ahí caminando y ves que hay un pozo enorme en la calle. Y tú sigues caminando. ¿Qué va a pasar? Te vas a caer. Es tan obvio lo que va a pasar, te vas a caer. Quizás es un ejemplo absurdo, pero era lo que estaba pasando con los creyentes en Galicia. Ellos conocían la verdad, pero su falta de sentido común, su falta de buen juicio los había desviado de la verdad. El seguir otros intereses, el ser fascinados por otras cosas que los judaizantes les estaban presentando. ¡Wow! ¡Qué parecido con la realidad de la iglesia hoy en día! Tremendo parecido, hermanos. Lo que Pablo está dando a entender es justamente la facilidad con la cual ellos, es decir, los Gálatas, pero yo quiero agregarle aquí algo: nosotros, la humanidad en general, somos fácilmente engañados, somos fácilmente confundidos, somos fácilmente extraviados. Hay iglesias que están llenas porque han sido fascinados. Somos fácilmente seducidos por aquellos que evidentemente son falsos maestros. ¿Y sabe algo usted, hermano? ¿Sí sabe algo? ¿Quiere saber? Mire, hermano, hay equivalentes modernos, es decir, de este tiempo, hay equivalentes a los judaizantes, que mezclan el evangelio con las cosas del mundo, de manera que hacen que sus reuniones y el evangelio, escúchenlo bien, sean fascinantes, que las cosas de Dios sean fascinantes, con la intención de sacar provecho personal de esto. Y usted va a decir: hermano, usted se la pasa confrontando. Déjeme decirle que es bíblico. Y eso es lo que tuviéramos que hacer siempre: confrontar a aquellos que están fuera de la verdad. ¿Qué hizo Pablo con Pedro? Lo confrontó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sabes algo? Yo les mandé en esta semana un video. Yo no sé si lo vieron los varones, no sé si lo pasaron en las mujeres, si lo vieron o no. Lo subí a mi Facebook y nada más 2 personas, escuchen, me han dado likes de muchas cosas, pero nada más 2 personas le dieron like y no eran de esta congregación. Era un pastor de otra congregación que dijo: yo estoy contigo, porque vieron lo que estaba señalando. Muchas veces nos da temor subir cosas donde se confronta la verdad. Y en ese video venía pues no le puedo decir hermano, antes era pastor, ahora se hace llamar AP. ¿Sabe lo que es un AP? ¿No sabe lo que es un AP? Es un apóstol. Ahora resulta que ahora es apóstol. Y tiene un nombre por ahí, Natal lo conoce también. Hace poco, él está en una iglesia que está creciendo mucho, que está en Monterrey. Y está creciendo así porque realmente, es que, caray, si yo me meto y veo lo que está pasando, milagros, prodigios, sanidades, visiones, el libro de los sueños, tienen tantas cosas que de veras yo digo: Señor, con qué facilidad, no solamente Gálatas, humanidad tonta, son engañados, son fascinados. Ese apóstol o pseudo siervo de Dios acaba de estar aquí en Torreón, en 2 iglesias que también son pseudo iglesias. Ese apóstol es el que yo le comenté que andaba haciendo transferencias espirituales y no sé qué tanto acá por la cabeza, y ahora resulta que yo vi, escúchelo por favor, que vio, ya vio el dinero, ya vi el que te va a dar el dinero, ya vi el que te... Oye, oh Gálatas insensatos, oh humanidad tonta, con qué facilidad nos dejamos engañar. Muchos me han juzgado a lo mejor y me han criticado porque yo les digo: es que esta iglesia no va a crecer rápidamente. Y a lo mejor tienen razón al decirlo. Bueno, a final de cuentas es la voluntad de Dios.
Pero ¿sabe por qué no va a crecer rápidamente? ¿Por qué siento yo, bíblicamente hablando? Por eso que le digo, porque aquí se predica la verdad. Y aquí va a llegar gente que realmente quiere escuchar la verdad. Gente que no venga a ver cómo me siento, si me gusta o no me gusta, si me tratan bien o no, si nos hablan pláticas motivacionales. No, hermano, eso no va a suceder aquí en esta iglesia. Mucho nos ha costado avanzar así. Así vamos a seguir, porque esta es la verdad del evangelio. Sus enseñanzas, como eran las de los judaizantes, y me refiero a los judaizantes modernos, sus sugerencias siempre son ofertas, escúchelo, poderosas, que van envueltas en un tipo de presentación que atrae a nuestros sentidos humanos, que atrae a nuestros sentidos carnales, que atrae muchas veces incluso a nuestros sentidos espirituales que están confundidos. Y por eso Pablo les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Mira, la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién nos ha embrujado? Qué tremendo, porque eso es lo que pasa. La Nueva Traducción Viviente dice Gálatas 3:1. Ponlo por favor, veré, para que lo puedan ver mis hermanos. Válgame, ahora sí ya me asustaste. ¿Quién te embrujó para ponerlo tan rápido? Todavía no lo decía, ya lo tenía ahí, ¿no era? El del archivo, ya lo tenemos. No, esa es la Nueva Versión. Bueno, esa, gracias a Dios. Dice lo siguiente: ¿quién los ha hechizado? ¿Se dan cuenta? La Reina Valera: ¿quién nos fascinó? La Nueva Versión Internacional: ¿quién nos embrujó? Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿quién los ha hechizado? Dice: pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Era tan claro lo que Pablo les había enseñado a los Gálatas acerca de Cristo, que era de sorprenderse, hermanos, que con tanta facilidad ellos estaban siendo engañados. Lo mismo me sucedería a mí en este tiempo. Si de repente había un hermano que anda y se regresa a una iglesia de ese tipo, diría yo: ¿con qué facilidad son fascinados? ¿Con qué facilidad nos desviamos? Metafóricamente hablando, era como si un brujo, era como si un hechicero los estuviera controlando. Y por eso les dice, mira el versículo 2 ahí en tu Biblia, Gálatas 2. Gálatas 3, versículo 2. Velo por favor ahí en tu Biblia. Por eso Pablo les dice esto. Y dice el texto ahí, lo tenemos también en pantalla. Dice: esto solo quiero saber, ¿de quién? De vosotros. Les está haciendo y está confrontando a los Gálatas. A veces, como les digo, pensamos que aquí venimos a recibir, oye, pero la Escritura es una confrontación tras confrontación sobre nuestra vida de pecado. Esa es la realidad. No le encuentro otra cosa. Y aquí vemos a Pablo decirlo: esto solo quiero saber de vosotros. Como diciendo: quiero aprender de ustedes, pues, enséñenme por favor. Déjenme hacerles unas preguntas, dice Pablo. Y les empieza a preguntar: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En palabras fáciles y sencillas dice Pablo: ¿recibieron el Espíritu de Dios por creer en Él o por obedecer la ley? Iglesia, ¿tú qué piensas? Yo te pregunto, me pongo en el lugar de Pablo con todo respeto y humildad. ¿Tú qué crees? ¿Recibiste el Espíritu de Dios por la fe o por obedecer la ley? Por la fe. Amén, iglesia. Efectivamente, tú recibiste, yo recibí el Espíritu de Dios, escúchalo, por oír con fe. ¿Sabes qué dice la Escritura? ¿De dónde viene la fe? Del oír. El oír la palabra de Dios. Hermanos, nosotros recibimos al Espíritu de Dios por el oír, pero hacerlo con fe. El Espíritu de Dios se recibe por creer, pero para eso primero tuvimos que haber oído el mensaje de salvación. Amén, iglesia. Abre tu Biblia, mira por favor, en Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Hermano, ¿por qué no les predican de esta manera en las iglesias de la prosperidad? Porque entonces se van a dar cuenta por qué recibieron el Espíritu de Dios. No es por sus obras, no es por la prosperidad, no es por los milagros de Dios. Hermano, mire esto, Efesios 1:13, ¿ya lo tiene? Quiero que lo leamos al unísono. Si no lo tiene, aquí lo tenemos en la pantalla. Y le voy a contar a 3 y vamos a leer lo que dice ahí. Amén.
Una, dos, tres. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ok, hermano, ahí le va. Entonces, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Ahí dice el texto: el evangelio de vuestra salvación. Escúchalo bien. Primero oíste el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el evangelio, y luego dice, y habiendo ¿qué? Creído. ¿Creído en quién? En Él. ¿A qué se refiere cuando dice esto? En Jesús, sí, pero no. Habiendo creído en el evangelio, que es Cristo Jesús, y habla de Cristo Jesús, pero se refiere al texto. Si lo vemos hacia atrás, está haciendo referencia al evangelio. Habiendo oído esa palabra de salvación, ese evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en ese evangelio, dice, en Él fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Ese es el momento cuando tú recibes al Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabes algo, hermano? Ahora entiendo la severidad de las palabras de Pablo cuando les dice: oh Gálatas tontos, insensatos, con qué facilidad son engañados. Ustedes conocían la verdad directamente de mí. Y yo diría hoy en día: oh humanidad tonta, con qué facilidad somos engañados. Con qué facilidad somos fascinados con las luces en las congregaciones. ¿Sí o no? Nos gusta que haya luces y que esté oscuro, porque estando oscuro hay más espiritualidad en nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando hay la luz, mire hermano, he estado muy tentado a oscurecer este lugar, y le aseguro que todos, demás, hasta va a caer usted postrado ahí llorando. ¿Con qué facilidad somos fascinados por las luces? ¿Con qué facilidad somos fascinados por la música también? Es algo que nos atrae. De esta manera fue como empezó una de las iglesias más grandes, poderosas y prostitutas de este lugar, que es la iglesia de Hillsong, y Natano la señaló. A través de la música, de crear música para el oído humano. ¿Con qué facilidad somos fascinados, hermanos, por las manifestaciones espirituales que han sido totalmente adulteradas en las iglesias? Yo le he dicho, miren, esta iglesia que le comentaba en Monterrey de este apóstol, dice ahí, hasta viene ahí en el mensaje, y dice la iglesia de los milagros y todo este tipo de cosas, porque eso es lo que vende. Eso es lo que vende, iglesia. Porque venimos a buscar los milagros, no venimos a buscar realmente a Dios. Y el día que no se te hace, te lo he dicho muchas veces, el milagro, pues ese día no ofrendas, ese día no vienes, dejas de venir a la iglesia, porque no es cierto que Dios existe, y te apartas de Dios. ¿Con qué facilidad, iglesia? Somos seducidos, somos extraviados, somos emocionados cuando vienen los invitados especiales. ¿Usted sabe por qué las iglesias traen este tipo de invitados especiales? Imagínense. Pues porque primero viven en lo mismo, en la prosperidad. Eso, para motivar. Cobran un dineral. Yo le garantizo que este pastor o apóstol que se llama Emanuel vino y cobró una lana. Mire, yo no los traigo no porque no quiera, sino porque no tengo dinero para pagarle lo que cobran. Pero no se crea, aparte de, pero no, hermano. Pero el día que se pare el hermano Natán aquí, el día que se pare el hermano Ricardo, el día que se pare quien se vaya a parar aquí, sea de la iglesia, ese día estamos aburridos, ese día no somos seducidos, porque la palabra de Dios pues no tenía ese impacto. Y vaya que Natán las hace bien dinámicas, y les pone canciones, y les pone a juegos aquí bien chido. Oye, estuvo padre ese, así como, pero para hacerlo bien ya en forma, ¿verdad? Pero no, hermano. Esa es la verdad. ¿Con qué facilidad? Mire el versículo 3 ahí en Gálatas. Capítulo 3, versículo 3 de Gálatas. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué sigue diciendo ahí? Lanza una pregunta y dice: tan necios son. Mire el versículo 3 y 4. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Y luego como que yo siento aquí como que Pablo de cierta manera pues así como que se sorprende y dice: si es que realmente fue en vano.
O sea, si realmente entendieron algo. Parafraseando lo que dice Pablo, ¿acaso lo que han padecido ustedes, Gálatas, que son necios por causa de recibir a Cristo? Oiga, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos sido rechazados por nuestros propios familiares o amigos cuando hemos recibido a Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos no nos han señalado? Dice Pablo, todo lo que han padecido por causa de Cristo ha sido en vano. Dice aquí, esa persecución que ustedes han sufrido por recibir a Cristo ha sido en vano. Hermana, yo te pregunto, en un caso aquí terrenal en nuestras vidas, ¿acaso los descontentos con tu marido, hermana mujer, que no es inconverso, que es inconverso, han sido en vano? No, hermano, muchas hermanas de aquí tienen esposos inconversos y muchas veces han tenido que luchar en contra de eso. O el hermano también, muchos hermanos que tienen a sus esposas y no están aquí porque son inconversas o porque no quieren venir a la iglesia. Ha sido en vano, dice Pablo. Todo eso que ustedes han padecido por Cristo, van a regresar a su antigua manera de vivir. Después de todo este camino que han recorrido, después de que muchas veces en otras iglesias las han maltratado, van a ser en vano todo eso que ustedes han vivido. Bueno, dice Pablo, no los entiendo. No puede ser que no haya servido de nada. Y por eso dice Pablo, son tan necios, serán tan tontos como para echar a la basura la nueva vida que ahora tienen y habéis recibido por la gracia de Dios, por medio de su fe, no por sus acciones, dice Pablo, no por tu esfuerzo propio, sino porque a Dios le ha placido. Es que ahora ustedes quieren regresar a la justificación por las obras y no por la fe. Muy bien, vamos a regresar a la justificación por las obras. Pero ¿sabes algo? Si así fuera, la salvación, hermanos, fuese por nuestras fuerzas y por nuestro esfuerzo, hermano, ni tú y yo seríamos salvos ahorita. No pudiéramos ser salvos por nuestro buen comportamiento. No pudiéramos ser salvos por nuestras buenas obras. Porque alguien que levante la mano aquí que diga que siempre obra correctamente y hace lo que tiene que hacer. Cuando a veces vemos a alguien en la calle que está necesitado y ni siquiera le queremos bajar el vidrio. ¿Sí o no? Si fuera por las obras, hermano, ni tú ni yo seríamos y pudiéramos ser justificados. Yo quiero decirte algo, por favor, anota esto si tú traes en que anotar. La calidad del cristiano, escucha, no radica en las obras. La calidad del cristiano radica en la fe. En la fe es como sabemos la calidad de cristianos que somos. Amén. Nadie, como que no lo entendieron. Mira, más fácil. Somos cristianos, escúchalo bien, no por lo que hacemos, iglesia. Tú no eres cristiano por lo que haces. Tú eres cristiano por creer en aquel que hizo todo por nosotros. Aquel que lo hizo. Por eso nosotros somos cristianos, por creer. Mira, más fácil, no somos cristianos para que nos bajemos de la nube porque salimos a evangelizar. Tú no eres cristiano porque evangelizas, mas Dios demanda que tenemos que hacerlo. Amén. No somos cristianos, escucha bien, porque asistimos a la iglesia. Eso no te hace cristiano. Aquí hay muchos que pueden asistir a la iglesia y las iglesias están llenas de personas que asisten a la iglesia como un club social, pero que no están convertidos a Cristo. No somos cristianos porque asistimos a la iglesia, aunque la palabra de Dios demanda que tenemos que congregarnos. Por eso te decía al principio, hermanos, ¿qué nos está pasando? Tenemos que congregarnos, porque la fe viene por el oír. Y si tú no oyes la palabra de Dios, ¿cómo vas a crecer en esa fe? ¿Cómo vas a tener fe? Pastor, es que a mí Dios no me escucha. ¿Cómo te va a escuchar si no vienes a alimentarte? Si tu espíritu no está sensible a lo que yo tengo que hablar. Yo te hablo todos los días, pero tú no escuchas porque tu espíritu no está sensible. No somos cristianos porque asistimos a la iglesia, pero la palabra de Dios demanda que no tengamos por costumbre, como muchos tienen, el no congregarnos. Pero parece que nos está fallando eso. No somos cristianos, iglesia. Escucha, muchos no te van a decir esto. Muchos no te lo van a decir. No somos cristianos porque ofrendamos. Tú no eres cristiano por las ofrendas, aunque Dios demanda que ofrendemos. Y mira que no te estoy hablando del diezmo ni que des el 10%. Te estoy hablando de ofrenda.
Tú no eres cristiano por lo que domingo a domingo das. Eso lo das por gracia, por gratitud. Somos cristianos porque creemos en Cristo. Amén, iglesia. No por lo que hacemos en Cristo, sino porque creemos en el Hijo de Dios. Eso es lo que te hace cristiano. Ahora, yo quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que entonces nosotros no debamos obrar como Dios demanda. ¿Sí me entiendes? Porque si no, tu fe sería una fe muerta. Una fe sin obras. Es una fe muerta. No estoy diciendo que no lo hagamos. Te estoy diciendo que tú no eres cristiano por lo que haces. Porque si fuera por méritos propios, si fuera por tu esfuerzo, hermano, mira, la verdad es que no estaríamos allí. Si fuera por dar el 10% de nuestros ingresos, olvídate, estás en el infierno. Así te lo digo. Y no, me lo digo a mí también, a todos. Imagínense. Si fuera por la ley, si fuera por dar el 10%, si fuera por obrar dando nuestras ofrendas, estaríamos en el infierno, hermanos. Esa es la verdad. Pero gracias a nuestro Señor, que dice la palabra de Dios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la alegre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eso a mí no me da temor decirlo. Si mañana tú no das tu diezmo, no, hermano, yo creo y siempre les he dicho, hay más gravedad cuando damos por gratitud que cuando damos por obligación. Porque cuando no das por gratitud y Dios ve nuestros corazones, no sé qué sea más grave, como le digo. Bueno, sí, qué tremendo, hermanos. Pero esa es la verdad. No somos cristianos por esto. Mira, ¿sabes qué? Hay un hombre en la Biblia que tenía conocimiento, un principal entre los judíos, que le dijo a Jesús: maestro, sabemos. Wow. Esto quiere decir, maestro, tenemos conocimiento, sabemos acerca de ti. ¿Sabes cómo se llama ese hombre? Nicodemo, gracias a Dios. Dice Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro. Wow. ¿Y qué dijo Jesús? Wow, qué conocimiento tienen ustedes. No, Jesús le dijo: está muy bien que tú conozcas eso, pero le dijo Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Iglesia, si no nacemos de nuevo, esto es un nacimiento en el Espíritu. Si tú no recibes, si tú no hay fe en ti, no crees en lo que oíste, no hay un nuevo nacimiento, no está el Espíritu de Dios en ti. Y dice Jesús mismo que si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios, iglesia. Amén. El que tenga oídos, oiga. Estás asustado, deberíamos estar contentos. Deberíamos de tener la certeza, la seguridad y la convicción de que Cristo está en nosotros viviendo, iglesia. Amén, gloria a Dios. Le dice el Señor: puedes tener mucho conocimiento, Nicodemo, puedes saber mucha teología, pero si no naces de nuevo en el Espíritu, no vas a ver el reino de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque lo que es nacido de la carne, ¿qué dice la palabra? De la carne es, hermano. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿de dónde es? Del Espíritu. Si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Y yo por eso quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Regresaremos a nuestra antigua manera de vivir ahora que conocemos la verdad y hemos nacido al Espíritu? Pregúntate esto. Y yo te pregunto, iglesia, contéstame, ¿que regresaremos a esa antigua manera de vivir? No, hermano, debemos decirlo con convicción si realmente la hay. No, hermano. Y no estoy diciendo seamos perfectos y ya no pequemos. Te estoy diciendo por lo menos que haya una convicción en ti hacia lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Porque a mí me gusta sí predicar, pero también la palabra nos da la salida a todo. La palabra nos enseña qué tenemos que hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer para esto es permanecer en Cristo. Por eso aquel que no permanece en Cristo, hermano, se aparta de Dios. Aquel que se aleja de Dios, se aparta de Dios, no puede vivir por la fe, iglesia. Si no estás oyendo la palabra de Dios, si no estás congregándote con tus hermanos en la fe, hermano, tú no puedes seguir y correr esta carrera. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer, estar pegados, dice la palabra, a la vid verdadera. ¿Para qué? Para poder recibir los nutrientes, el alimento necesario espiritual para nuestras vidas. Amén. ¿Regresaremos pues a nuestra antigua manera de vivir? No, hermanos. Permanezcamos en Cristo. ¿Y sabes algo? Tenemos que confiar en Él. Tú no necesitas nada más. Yo no necesito nada más. Lo único que necesitamos es creer en Él.
Y cuando alguien cree en Él, obra correctamente. Amén. Gloria a Dios. Mire el versículo 5. Vamos al último versículo. Gálatas 3:5. Sigue diciendo Pablo a los Gálatas. Gracias. Está hechizada, mi hermano. Nos pone muy rápido. Ahora sí durmió, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno. Muy bien. Gracias. Mire lo que dice ahí. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién es este? ¿A quién se refiere? ¿A quién? Al Señor, a Jesús, a Dios, a la Trinidad. ¿Sí? No entremos en detalles. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, iglesia. ¿Usted qué cree? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que eso nos está quedando claro. Mire la Nueva Traducción Viviente en el archivo, por favor, para que lo vean los hermanos. Mire cómo dice aquí. 3:5. Ya se deshechizó. No está. Según yo lo puse ahí, no lo guardé, ya me acordé. En la mañana lo puse porque me faltaba y no le di guardar. Pero bueno, se lo voy a leer. Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice: vuelvo a preguntarles, dice Pablo a los Gálatas, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo? Me encanta porque lo aclara muy bien. Y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley. Y dice Pablo: por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Ese es el Evangelio. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. No es por obedecer la ley, dice Pablo. No es por eso que Él les ha entregado y nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu Santo que habita en ti. Ese que nos comentaba Natán, que estaba en nosotros. No es por eso que Él hace milagros, por obedecer la ley. Claro que no, dice Pablo. Es porque ustedes han creído. Incluso no es porque tú te hayas esforzado en demasía por obedecer a Dios. No es por lo que hagas en tus fuerzas. Más bien, iglesia, es porque tú has creído, dice Pablo, en el mensaje que has escuchado acerca de Cristo. Amén, hermanos. Mira, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en el creyente, habita en los hombres, es algo que no se gana. Es algo que no se merece. Tú no lo mereces. Nosotros no lo merecíamos, iglesia, sino que Dios lo da de gracia y uno lo recibe por la fe. Amén. Dios lo da de gracia y uno lo recibe por fe. Y yo te pregunto ahora, ¿en dónde comienza la vida cristiana? A ver, no tengan miedo. ¿Dónde comienza la vida cristiana? Escuchar la palabra, oír la palabra. El nuevo nacimiento. Oír la palabra. Ahí comienza. Porque al oír la palabra hay un nuevo nacimiento. Tú crees en Él y crees. Primero tenemos que oír. La vida cristiana comienza al oír y oír con fe. Y con esto creemos, iglesia. ¿Y cómo corremos la carrera de la fe? ¿Cómo le hacemos para correr esta carrera? Que usted sabe que no es nada fácil. ¿Cómo le hacen? Permaneciendo, obedeciendo. Alguien que diga otra cosa. ¿Cómo le hace para correr la carrera día a día, la carrera cristiana? Por fe. ¿Y cómo le hace, hermana Tere, para mantenerse en la carrera? Por fe. ¿Y cómo le va a hacer para terminar la carrera? Por fe. No hay otra respuesta, hermano. Estamos aquí por fe. La carrera cristiana comienza por el oír la palabra de Dios. Pero cuando ya estamos en la carrera, la única manera de permanecer y mantenernos en Él es por la fe.
No es por tu esfuerzo. ¿Cuántos no nos hemos cansado en el camino y hemos querido abandonar? Es más, muchos nos apartamos en algún momento. ¿Cuántos no están alejados del Señor porque se cansaron, porque creen que la carrera cristiana, creen que mantenerse en ella es a través de sus fuerzas, es a través de su conocimiento, de su teología? No, hermanos, eso no sirve de nada. Cuando no hay fe en la vida del creyente, iglesia, tú no puedes permanecer porque el Espíritu de Dios no está en ti para fortalecerte. Y esta carrera necesita fuerza. ¿Cómo crees que Jesús venció a la tentación en el desierto cuando Satanás lo estuvo tentando? ¿Cómo crees que lo hizo? Porque el Espíritu de Dios estaba en él, iglesia. El Espíritu Santo descendió, dice el texto, sobre él. Porque si hubiera sido en sus fuerzas de hombre, aún siendo Jesucristo era un hombre, seguramente hubiera caído. Pero el Espíritu de Dios estaba fortaleciéndolo. ¿Sabes algo? Ese Espíritu de Dios es el que habla Pablo, que ha sido sellado en nosotros. Dice la misma Escritura: les conviene, dijo Jesús, que yo me vaya, porque entonces vendrá a ustedes el Consolador. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios es sencilla cuando la queremos ver así de sencilla. Amén, iglesia. No echemos en saco roto, por favor, lo que Dios nos da y nos está enseñando a través de la carta a los Gálatas. ¿Sabes cómo se llama esta serie? Inamovibles. ¿En qué? En la justificación. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué habla todo lo que hemos venido, hermanos? Habla de esto. Es el Evangelio de Cristo. Habla cómo nosotros hemos sido justificados. Este es esencial en la vida del creyente. Tener la enseñanza de la carta a los Gálatas en la vida del creyente es un tesoro. Porque a partir de esto, a partir de la certeza que nosotros tenemos de que la salvación es por medio de la fe, entonces nosotros podemos ver todo lo demás. Y no te metas a Romanos, porque vas a encontrar acerca de lo mismo. Romanos, se los decía yo, realmente nos habla acerca de esta justificación, pero Gálatas es una defensa que Pablo hace de esa justificación, que es a través de la fe. No echemos en saco roto la verdad del Evangelio, hermanos. Y tenemos que reconocer que no es posible vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No lo es, hermano. Tú no puedes vivir la vida cristiana si Cristo, si el Espíritu de Dios no está en ti fortaleciendo. Entonces, hermanos, permanezcamos en Cristo. Dice la palabra, ¿por qué? Porque apartados de Él nada podemos hacer. ¿Te das cuenta? Es tan lógica, tan congruente la Escritura en sí misma, entre sus líneas. Apartados de mí nada pueden hacer. Esto nos lleva a decir, entonces tengo que permanecer en ti, Señor. ¿Para qué? Para ser fortalecido, para ser alimentado, para poder crecer, hermanos. Nada podéis si Él no está en nosotros. No es por nuestras obras que recibimos el Espíritu de Dios, que nos quede claro. Pero nuestras obras hablan por sí solas, hermanos, de nuestra fe. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos decir que las obras no son importantes. Sí lo son, porque esas hablan precisamente de que tú has creído. Entonces mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos confiando en Dios. Mantengámonos confiando en el Espíritu que se nos ha dado justamente para mantenernos en la carrera. No nos lo dio Dios nada más para que sí, nos lo dio Dios para que el Espíritu Santo trajera convencimiento a nosotros y pudiéramos mantenernos en la carrera. Hermanos, esa es la única forma de mantenernos en Cristo Jesús, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir de aquí creyendo en eso. Tenemos que salir de aquí convencidos. ¿Quieres una plática donde tú salgas motivado? Esta es una. Yo salgo con un compromiso de decir, Señor, para poder hacer lo que tú quieres y poder mantenerme, yo necesito que tu Espíritu Santo esté en mí. Ya lo tengo, he sido sellado, yo lo creo. Ahora necesito fortalecerlo, y para eso yo tengo que mantenerme cerca de ti. Amén, hermanos. Vamos a terminar esta enseñanza. Yo quiero terminarla bien rápidamente con algo muy sencillo. Los judaizantes estaban apartando a los gálatas de esta verdad. Yo tengo que decirte algo que publiqué también en mi Facebook en la semana. Que todo aquello, escucha,
todo aquello que te aparta de la verdad, todo aquello que te aleja de Dios, es mejor dejarlo, es mejor salirnos de ahí. Aquello que te esté apartando de Dios, es mejor dejarlo, porque apartado de Dios, tú no puedes recibir. Tú te debilitas, tu carne es débil. Entonces tú no permitas, iglesia, no permitamos que nada ni nadie nos robe la bendición de ser llamados hijos de Dios. Amén, iglesia.